Buenos días. Vamos a comenzar con la última sesión del curso. Vamos a seguir avanzando en estos varones ilustres de la antigua Roma. Algunos, como decía Jorge Martínez Pizna, para los propios romanos no eran tan ilustres, pero decidimos que el título era atractivo, de varones ilustres. Y hoy nos toca el turno a dos personajes bastante controvertidos, como son Catilina y Cicerón. Para hablarnos de Catilina y Cicerón tenemos a Estela García, que es profesora de Historia Antigua de la Complutense, a la que conozco desde hace muchos años. Es una insigne republicana. No es que trabaje solamente en República, porque ella trabaja muchos más temas, pero es de los pocos profesores universitarios de Historia Antigua que han puesto sus ojos en ese periodo de la historia de Roma que para mí es muy querido, para mí es muy entrañable, como les decía el otro día. Ella maneja fundamentalmente textos, ya lo veis en la conferencia. Son textos muy seleccionados, muy escogidos, con lo cual yo estoy seguro de que os va a agradar mucho. Os dejo con ella. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes y no puedo dejar de iniciar esta conferencia dando las gracias a Javier Cabrero y Ángeles Castellano por haber tenido la amabilidad de contar conmigo una vez más, porque es verdad que tengo el honor de que la UNED me tenga entre casi su claustro de profesores de vez en cuando. Y sobre todo porque es una universidad, la UNED, a la que tengo una gran relación, entre otras cosas, porque también he sido alumna de la UNED. O sea, que tengo esa doble facies como Cicerón de conferenciante, pero también he sido alumna. También quiero agradecer al Museo Arqueológico Nacional su invitación y darme la oportunidad, pues, de hablar en este foro. La conferencia no la he elegido yo, lógicamente, me ha sido asignada por los coordinadores del curso, que han considerado que yo podría decir alguna cosa de cierto interés sobre Cicerón y Catilina, Roma contra Roma. El título de la conferencia tiene mucha intención. Nos sitúa en un momento muy preciso de la historia de Roma. Nos sitúa en el año 63, finales del 63, comienzos del 62, en los que tuvo lugar un intento de golpe de Estado, ya matizaremos esto del golpe de Estado, por parte de un grupo de aristócratas de origen senatorial, también de origen ecuestre, y, sobre todo, también, o en gran medida, lo que los textos llaman domi nobiles, es decir, aristocracia municipal. Una característica que va a tener este intento de golpe de Estado es que se va a idear no solamente para ser ejecutado en la ciudad de Roma, la cabeza del poder, sino que también tiene una deriva itálica importantísima, una deriva itálica y también provincial, bastante compleja. Este intento de golpe de Estado fue hábilmente abortado por Cicerón, que era cónsul del año 63, quien además tuvo la fortuna de contar en todo momento con informaciones supuestamente secretas sobre los planes de Catilina y de su entorno. Realmente, ya hablaremos por una cuestión de vocabulario, se llama conjura, quizá centrando el hecho en Roma. Pero la verdad es que los planes de este golpe de Estado se convirtieron en una guerra abierta fuera de Roma, fundamentalmente en Etruria. La conjuración de Catilina, que es como se llama este golpe de Estado, se inicia después de las elecciones consulares a partir del mes de julio, desde que se hacen públicos los resultados de las mismas, el último año del 63 y comienzos del 62. El título dice Cicerón y Catilina, con lo cual ya nos da una cronología muy precisa. Ya digo que el año 63, o si queremos afinar un poco, pues 63, comienzos del 62. Pero el título dice algo más. El título ya tiene una respuesta a la posición que
debo tomar respecto a la conjura de Catilina, porque dice Roma contra Roma. En alusión a los dos cuerpos de la República, hay un texto que veremos que es el número 1, el de la defensa de Murena que hace Cicerón. En realidad, la expresión Roma contra Roma está haciendo referencia a esa escisión que se produce desde la aparición de los Graco ocupando los tribunados, tanto Tiberio como su hermano Cayo, del 133 al 122 a.C., que generan, digamos, que establecen, digamos, una relectura de la Constitución romana. Tenemos una parte, que son los optimates, podríamos dividir, son los optimates y los populares, de manera general. Los optimates son aquellos que defienden lo que es la política tradicional de Roma. Cuando pensamos en Roma, pensamos en un Senado con un enorme ascendiente sobre el Estado que prácticamente dirige toda la política de Estado romana. Desde la política interior hasta las campañas en el exterior, la política colonizadora, mandos, etc. Esta es la política tradicional romana y esos son los optimates. Pero en el 133, sé que habéis tenido una conferencia impartida por la profesora Pilar Fernández Uriel sobre el tema, se genera una relectura de la Constitución romana, de los equilibrios constitucionales romanos, muy interesantes, que da origen a los populares. ¿Y en qué se basa esto, que es un proceso que se genera con los Graco? Bueno, pues en una insistencia en la soberanía popular del pueblo de Roma, que se expresa a través de los comicios tribados, y en una redefinición del papel que tienen que desempeñar los tribunos de la plebe. Realmente, no nos meteremos en esto, pero realmente Catilina y Cicerón debemos entenderlo en este marco. Por eso el título de la conferencia dice Roma contra Roma, porque el contexto último, el fondo último para entender a Catilina, uno no puede desenmarcarlo de este contexto político que se genera en Roma a partir del 133 y que son los populares. De hecho, vemos en el texto número 1, es el discurso en defensa de Murena, que es, donde dice Catilina a unas acusaciones que le hace Cicerón, responde Catilina: dijo entonces que la República tenía dos cuerpos, uno sin fuerza, con una cabeza débil, y otro fuerte, pero sin cabeza. Es decir, en el propio vocabulario político de la época está presente esa escisión que dentro de la propia Roma son dos maneras de entender la política romana, la dinámica de la política romana, y son dos maneras distintas de entender qué soluciones debemos aplicar a los problemas que se están generando en el Estado romano. Evidentemente, aquí, cuando dice Catilina que tenía dos cuerpos, uno sin fuerza, con una cabeza débil, está haciendo de menos, es una crítica a Cicerón, diciéndole que no tienes el peso necesario para liderar ni siquiera a los optimates o a la factio senatorial, que es a la que tú estás representando. Y otra fuerte, que es los populares, las masas populares, pero sin cabeza, y la cabeza va a ser Catilina si gana las elecciones en ese año. Volviendo a este golpe de Estado, que es lo que se denomina la conjura de Catilina, la historiografía vacila, bueno, matiza, no es que haya grandes vacilaciones, pero sí hay una matización sobre el alcance de la misma. Se suele decir muchas veces, se suele defender que ha sido una conjuración que realmente fue sobredimensionada, que fue magnificada por Cicerón, porque como Cicerón la neutralizó mientras fue cónsul de Roma en el año 63, era una manera, pues, de dar peso, de dar prestigio, de dar presencia al Salvador, el Pater Patria, el Salvador de Roma, capaz de detener una conjura que atentaba de una manera peligrosa contra el Estado. Yo la verdad que me tomo muy en serio a Cicerón, y yo creo que el intento de Catilina era un intento grave, que se pudo neutralizar, que pudo ser abortado, pero muy grave porque arrastraba un sinnúmero de problemas, no todos directamente vinculados a las ambiciones de Catilina, pero sí el problema de la tierra, el problema de las deudas, el problema de los proscritos. Hay una serie de cuestiones
las masas campesinas con problemas de tierra. Hay una serie de topo y de problemas en el Estado romano que se vehiculan, que podían haberse vehiculado todas a través de esta conjura de Catilina. De todas formas, también es cierto que aunque hay muchos problemas políticos, muchos problemas sociales, muchos problemas de carácter económico, ninguno llega a explicar de forma satisfactoria la causa última de la conjura, quizá porque ésta fracasó. De todas formas, como ocurre muchas veces en la historia, tampoco hay que olvidar, ya que estamos hablando de hombres ilustres, la cuestión psicológica, porque a veces esto tiene importancia. A veces puede ocurrir que hay un fondo, que hay un humus de problemas que están en cierto modo latentes hasta que una causa externa, digamos, los convulsiona y los hace emerger como un conflicto político e incluso militar abierto. Yo aquí, en la persona de Catilina, tampoco despreciaría la cuestión psicológica de la hibris aristocrática, esa hibris que tienen los héroes homéricos, es decir, esa soberbia, esa desmesura de un patricio que en 3 ocasiones intenta hacerse con el consulado y en las 3 ocasiones fracasa. Lo que no va a poder obtener por medios legales, pues lo hará a través de una conspiración contra el Estado para hacerse de una manera ilegal y de una manera violenta con el poder en Roma. Y en esta idea, pues le acompañan un número variadísimo e incluso contradictorio de grupos sociales, políticos, de problemas económicos que convergen, que podía haber vehiculado, si la conjuración no es abortada, el propio Catilina. Por eso, aunque Cicerón era un poco pesado y toda su vida anduvo magnificando lo que hizo él en el consulado, yo sí soy partidaria de que Cicerón tiene razón y que abortó un problema que podía haber adquirido una enorme gravedad para el Estado. A su vez, el vínculo y asociación, siguiendo con el título, que tiene mucho fondo histórico, el título que me han atribuido. El vínculo y asociación de Cicerón con Catilina se realiza a 2 niveles. Primero, yo creo que a nivel intelectual, ¿por qué a nivel intelectual? Porque exagerándolo mucho, podríamos decir, si fuéramos desde una perspectiva muy posmoderna, no habría Catilina, si solamente existe aquello que se narra, bueno, pues no habría Catilina sin Cicerón. ¿Y por qué? Porque una de las fuentes principales de conocimiento de la conjura catilina son los 4 discursos pronunciados en el Senado por parte de Cicerón, que se llaman discursos contra Lucio Sergio Catilina, pero que en la historiografía moderna conocemos como las 4 catilinarias. Además de esto, hay un número importante de referencias, puesto que Cicerón le da mucha importancia al hecho, en todos sus discursos podemos encontrar referencias a Catilina en muchas partes de la obra ciceroniana. Es decir, que Cicerón es una de las fuentes principales del conocimiento historiográfico de la conjura. Luego también, por supuesto, tenemos a Salustio, la conjuración de Catilina, para quien Catilina es, digamos, que el representante más eximio de la corrupción moral de la última generación de la República Romana. Hablando de la hibris, volviendo, porque me acabo de dar, tengo el texto 8, pero puesto que hablé de la soberbia, de la desmesura aristocrática, Sergio Catilina es un patricio y se enfrenta a un homo novus como Cicerón, es el texto número 8, donde cuando le recrimina en la primera catilinaria, Salustio, la conjuración de Catilina, cuando se le recrimina su intento de conjura contra el Estado, él, con plena soberbia, dice: no fuesen a creer que él le contesta al Senado, un hombre patricio de quien el pueblo romano había recibido de sí mismo y de sus mayores tantos beneficios, tenía necesidad de la ruina del Estado.
Yo que, digamos, que la clase a la que pertenezco conforma en esa idea de la ideología censual. Los propietarios realmente son los más interesados en la estabilidad del Estado porque son los que más tienen que perder. Dice, voy a tener yo un patricio necesidad de la ruina del Estado. Yo necesitaría del Estado porque nosotros conformamos el Estado. Mientras lo salvaba Marco Tulio, que es el que está denunciando la conjuración en el Senado, Marco Tulio, y le dice, un forastero, que es lo que me interesa, un forastero avecindado en Roma. En latín dice inquilinus civis urbis Romae. Es decir, le despoja de su condición de ciudadano. Porque, bueno, Cicerón es un homo novus, Cicerón es un hombre que viene de Arpino, que no tiene consulares en la familia, es un hombre de gran prestigio intelectual, de grandes habilidades oratorias, pero es un hombre que, en cierta manera, despreciado, minusvalorado por ese origen social por parte de los patricios. Lo llama inquilino de la ciudad de Roma cuando viene de una ciudad que es un municipio de derecho romano pleno, porque lo fue sin derecho a voto desde el siglo IV, pero es un municipio, Arpino es un municipio de derecho romano, optimo iure, se dice, desde el año 188 y pertenece a la aristocracia de la ciudad desde generaciones. Bueno, pues ese desprecio, esa hibris aristocrática, yo creo que son factores psicológicos que también de alguna manera inciden en la figura de Catilina. Hablaba de la doble, que me fui a este texto, pero hablaba de la doble vínculo de Cicerón con Catilina. Ese vínculo intelectual, porque necesitamos a Cicerón junto con Salustio para conocer la conjuración de Catilina, y son de esos episodios en los que luego iremos paso a paso con la cronología que se pueda reconstruir con contradicciones, porque hay contradicciones cronológicas entre Salustio y Cicerón, pero bueno, grosso modo se puede reconstruir paso a paso cronológicamente los hechos más importantes de la conjura. Bueno, pero la implicación no solamente es intelectual, lógicamente, sino es política, personal, directa de Cicerón, porque fue el cónsul que abortó la conjura. No llegó a expresarse, digamos, no llegó a estallar la violencia en Roma. Sí estalló la violencia fuera de Roma, estalló en Etruria, pero no llegó a estallar en Roma, que era uno de los objetivos, lógicamente, principales para hacerse con el poder. Pero no solamente por eso la implicación personal de Cicerón, sino también porque él detuvo a los implicados de la conjura, no a Catilina, porque Catilina se había marchado de Roma, supuestamente camino del exilio, pero no es verdad, se dirigió directamente a Etruria y, de hecho, moriría en el 62, en la batalla de Pistoia. Pero Cicerón fue el responsable no solo de la neutralización, sino de la detención y de la condena, aunque hubo una votación, pero como el responsable, como condena a la pena capital sin juicio previo y sin garantía de los detenidos. El mismo día en que se dicta pena de muerte en el Senado, se les lleva a la cárcel y esa misma noche son estrangulados. Esto le costará a Cicerón posteriormente, que Cicerón sale del consulado pensando que era un hombre con gran ascendiente en Roma, se llevó una sorpresa y de hecho Cicerón se tiene que marchar, se acaba marchando voluntariamente al exilio en el 58 a.C. y volverá en el 57. Por las cartas sabemos lo que sufrió Cicerón estando lejos de Roma, porque es un hombre político fundamentalmente, Cicerón. Este largo preámbulo simplemente es para indicar pues, que está plenamente justificada y que nos lleva a un momento muy preciso de la historia de Roma, esa asociación entre Cicerón y Catilina. Catilina no es un hombre ilustre y Cicerón es verdad lo que dice Jorge Martínez Pina. No todo el mundo lo tenía por una gran consideración, pero evidentemente lo fue. Un gran orador, un político ambiguo, pero desde luego un gran intelectual de la historia cultural de Roma. Catilina era un patricio, pero tampoco tenía una familia con grandes éxitos consulares. Fue pretor y luego fue propretor en África y de ahí pues, vinieron una embajada a Roma acusándole de corrupción.
Esto fue lo que le impidió ya a Catilina, cuando vino de África y había sido pretor, le correspondía al consulado presentarse a las elecciones a cónsul, pero no pudo hacerlo. La primera vez, el primer intento de Catilina, que va a tener hasta 3. A un patricio 3 veces intenta el consulado y 3 veces fracasa. También, digamos que como un poco de pinceladas del personaje, pues fue uno, en época de Sila, fue un silano. En época de las proscripciones silanas, Catilina, Lucio Sergio Catilina, fue uno de los que lideraba esas bandas de cazadores de cabeza. Catilina emitió un edicto de proscripción donde aparecían las listas de los individuos que podían ser perseguidos y, desde luego, asesinados sin ninguna garantía legal. Y Catilina lideró, como aristócrata, lideró una de estas bandas de las que obtuvo pingües beneficios patrimoniales de las personas asesinadas sin garantía de ningún tipo, avalados simplemente por un edicto de proscripción. Dice un poco del personaje también. Desde luego, los tintes con los que se presenta tanto en Salustio como en Cicerón son negativos. Todo también es revisable en la historiografía. Bueno, ¿en qué consistió la conjuración de Catilina? Bueno, la tradición involucra a Catilina en 2 conjuraciones. Una primera en el 65, que es lo que se denomina en historiografía, lo que podéis leer en libros especializados en el tema, la primera conjuración de Catilina. Por lo que sabemos de esta conjuración, que fue planeada por los cónsules que salieron elegidos en el 65, cuya elección fue anulada por corrupción, y asumieron el cargo entonces los otros 2 cónsules que se habían presentado. Bueno, pues había una supuesta conjuración para asesinar a estos cónsules y volver a hacerse con el Estado. Hay menciones a la presencia de César, a la presencia de Craso y a la involucración de Catilina en esta primera conjuración. Realmente esto lo hace Salustio. La historiografía moderna no considera que esto es un espejismo historiográfico. Ni siquiera la presencia de César o de Craso en esta conjuración, pues estamos en los años 66, 65, ni tienen el peso, ni tienen los motivos, luego nos lo explicará Miguel Ángel Novillo en su conferencia, en su intervención, ni hay algo también muy sospechoso para creerse realmente la existencia de esta primera conjuración. Es que no hubo represalias de ningún tipo. Más bien parece que es el relato de Salustio fundamentalmente el que, aunque Cicerón alude a ello, el que contamina, digamos, esta primera conjuración, que es en realidad un espejismo historiográfico de la segunda, haciendo presente a Catilina en la misma. No vamos a detenernos en esta porque la historiografía moderna no considera que haya existido verdaderamente esta primera conjura. De hecho, tengo aquí una nota del discurso de defensa de Sila, no es Sila el dictador. Dice Cicerón: ninguna conjuración aparecía a la vista, ninguna se conocía, en realidad, en relación a esta primera conjuración. La conjuración de Catilina va a tener lugar cuando pierde ya la tercera elección, a finales del 63, comienzos del 62. Pero vamos a ir un poco por orden. El segundo intento de acceso por parte de Catilina al consulado, pierde el primero, no le dejan presentarse, intenta el segundo, que se presenta juntamente con Cicerón. Las elecciones consulares se realizan por el verano el año antes para ocupar los cargos, si uno es elegido, al año siguiente. Se presenta Cicerón en el año 64 y también Catilina, pues apoyado por un grupo de aristócratas, de nobleza municipal. Tenemos en el texto número 2 un poco las referencias, algunos nombres propios, algunos tan importantes como Publio Lentulus Sura, que fue pretor en ese momento y es cónsul en el año 75, o sea, es decir, que es un consular, son personas importantes que están apoyando la conjura posteriormente, pero están apoyando la candidatura de Catilina. Y luego, como se ve, muchos de las colonias y municipios nobles en sus localidades.
La deriva itálica, es decir, que la conjura de Catilina, insisto, no es una cosa centrada en Roma, aunque Roma es lo principal, el objetivo principal, pero sino que también es una conjura que arrastra muchos problemas del campo itálico y muchos problemas en la oligarquía municipal. Lo cierto es que en este programa ya la candidatura de Catilina, y hay dos textos, que son los textos 17 y 18, que nos valen para las dos elecciones, ya Catilina se presenta con un programa que a la oligarquía le suena muy amenazador. Hay un libro muy reciente, que perdón, luego les doy la referencia, se me olvidó incluirlo en la bibliografía, que es de un autor italiano, aunque está escrito en francés, Giampaolo Urso, es un libro del 219, una monografía. Se requiere para su lectura quizá un conocimiento previo de lo que fue la conjura y sus problemas, que se llama Le faux populiste, el falso populista. O sea que el perfil de Catilina cuando se presenta a los consulados, así como Cicerón es más optimate, más tradicional, más defensor del Senado, está más alineado con el Senado, con las posiciones políticas del Senado, Cicerón se presenta con unos lemas totalmente populares. Entonces, el texto de Dion Casio, Dion Casio no respeta tanto la cronología, este programa es similar un poco al que se presenta en el 64 y al que se va a presentar en el 63. O sea, que los dos textos valen. Dion Casio escribe en el siglo III, o sea que su visión, pero el eco de la presencia de Catilina y del programa todavía está presente en su obra. Y dice que se hizo con la gente más baja de Roma, deseosa siempre de innovación. La innovación es lo que caracteriza a los populares. Y el programa dice, prometiendo abolición de deudas, reparto de tierras y aquellas otras medidas que estimaba más adecuadas para atraerlos a su causa. Y en el segundo texto, que ya es de Salustio, ya más contemporáneo a los hechos, dice, la mayoría pidió que les aclarase qué condiciones iba a hacer la guerra, a qué beneficios ya aspiraban con la conjura. Y Catilina les promete la cancelación de las deudas. Esta es la característica. Si hay un lema, junto con la Libertas Populi Romani, si hay un lema o hay algo en el programa catilinario característico de Catilina que lo diferencia un poco de los programas tradicionales de los populares, es la promesa de la cancelación de las deudas. La sociedad romana estaba endeudada desde el más aristocrático senador hasta el campesino más necesitado. Dice la proscripción de los ricos y les prometía magistraturas, sacerdocios, saqueos, etc. Es decir, que Catilina también hay que tener presente que es un patricio que se presenta con un programa revolucionario, o sea, que es el fantasma de los Graco nuevamente en la cabeza de la aristocracia romana. ¿Esto qué pasó? Bueno, pues que esto se considera que esta fue la causa de que el consulado lo ganara Cicerón. Es decir, la aristocracia romana, además así lo cuenta Salustio, cerró filas con un advenedizo, con este inquilino de la ciudad de Roma, con Cicerón, con un advenedizo de origen municipal, como era Cicerón, algo que no había ocurrido desde el consulado de Mario. Y tengo el texto 9, gracias Javier, que te tengo aquí de ayudante. En el texto 9, que lo vamos a utilizar más veces o en otra ocasión, porque aquí aparece Fulvia, que fue una de las fuentes de información de Cicerón. Esta Fulvia no es la que será mujer de Clodio y Marco Antonio, es la amante de uno de los conjurados, lo cual quiere decir que el nombre, de todas maneras, el nombre Fulvia, en fin, condiciona un poco la conducta de estas mujeres. Dice, esto fue, cuando Fulvia le cuenta que hay una conjura y qué características tiene, dice, esto fue principalmente lo que impulsó el interés de la gente, el interés de la aristocracia romana, de la élite romana, de la nobilitas, a conceder el consulado a Marco Tulio Cicerón. Pues con anterioridad, buena parte de la nobleza vacilaba por recelo. ¿Por qué? Porque era un homo novus, creyendo que la institución del consulado casi se contaminaba si lo alcanzaba un recién llegado, por singular que fuese.
Mas cuando llegó el peligro, recelo y arrogancia, la hibris aristocrática, pasaron a segundo término, de manera que, celebradas las elecciones, se nombra cónsules a Marco Tulio Cicerón y Gayo Antonio. Estos nombramientos, dice el texto, claro, conmocionaron a los que iban a ser cómplices de la conjuración. Catilina se hace cónsul, el consulado Cicerón llega al consulado, va a tener un consulado, la verdad, que brillante, no solamente por la acción de Catilina, que quizás sea lo más importante porque es una conjura contra el Estado, pero tenemos el discurso contra la ley agraria de Servilio Rulo, que es una ley en la línea gracana, que luego aludiremos un poco a ella cuando hablemos de los colonos de Sila, y que no se llegó ni siquiera, fue una rogatio. Ya sabéis que cuando una lex se presenta, es una propuesta, se llama rogatio, y solo se transforma en lex cuando es votada positivamente. Entonces, esta lex tiene un largo discurso Cicerón contra ella. No llegó a ser votada porque además uno de los tribunos dijo que iba a levantar un veto, la interquesio, y la ley se retiró. Eso es uno de los triunfos porque la ley era popular en la línea gracana. Luego la defensa de Cayo Rabirio y con eso la defensa de otro instrumento de dudosa legalidad, la defensa del Senatus Consultum Ultimum, del uso del Senatus Consultum Ultimum como un arma defensiva del Estado, y, por supuesto, la desarticulación de la conjuración de Catilina. Que iba a tener mucha habilidad, la verdad. Eso también Francisco Pinapolo, en su biografía sobre Catilina, que esta bibliografía lo comenta, la habilidad que tuvo Cicerón para adelantarse también a los acontecimientos y para tener información. Tuvo todo el rato información que sepamos por tres vías principalísimas. La última, fundamental, como veremos. Gana Cicerón en el año 63 el consulado, y en el 63 ya como cónsul Cicerón presidiendo las elecciones del 63, para el 62 se vuelve a presentar Catilina, y Catilina va a volver a perder las elecciones. La verdad es que Catilina tenía una facilidad para crear, digamos, escenarios amenazantes para el Estado. Quizás si hubiera tenido la habilidad política de un César, esto no le hubiera pasado. Quizá también, vuelvo a la cuestión psicológica, el carácter es el destino, ¿no? Y no supo, digamos, que actuar con habilidad para hacerse con un consulado, además siendo un patricio, sino presentar agresivos programas, y luego en el año 63, cuando se va a presentar por tercera y última vez, porque luego, si no puedo de manera legal, pues planeo la conjura, pues hizo llamar, se vuelve a presentar con este programa de condonación total o parcial de las deudas, que, insisto, es un problema creciente en sectores amplísimos de la sociedad romana, no solamente es un problema de la aristocracia, y frente a él, Cicerón pues, se había puesto a la cabeza de quienes consideraban peligrosa su elección como cónsul. Entre ellos la consideraban peligrosa pues, los principales acreedores, que eran importantes hombres de negocios, para los cuales una remisión de las deudas significaría pues, la ruina económica. Fueron unas elecciones, insisto, esa agresividad que generalmente que tuvo Catilina, fueron unas elecciones muy agitadas, fueron unas elecciones muy amenazantes. De hecho, cuando se iba a producir la votación, se iba a votar el día siguiente, Cicerón, que como cónsul del 63 presidía las elecciones, tuvo que posponerlas para el día siguiente, al cabo de 2 días, y además lo hizo y paseaba y presidió las elecciones con una coraza debajo de la toga y rodeado de una guardia, porque Catilina había hecho venir de Arezzo y de Fésulas, de Etruria, a las órdenes de Cayo Manlio, otro de los grandes protagonistas de la conjura, que es un antiguo
a los colonos silanos, pero es que los colonos silanos son soldados, eran los veteranos de Sila. Y Cayo Manlio era un centurión al que se le había concedido grandes propiedades y se había convertido en Fésulas y se había convertido en un terrateniente de la zona, y es el que va a liderar la revuelta armada en Etruria. Bueno, pues no sabemos si Manlio estaba allí. Lo cierto es que los colonos silanos habían venido de Etruria, que en realidad son soldados, son colonos que recuperan su facies militar y además que estaban generando un ambiente amenazante, instando a la rebelión. Quizá, y en la historiografía es otro de los temas, por ejemplo, Giampaolo Urso es el título de su libro, ¿fue Salustio un populista? Bueno, hizo un falso populista, con lo cual no lo cree, pero sí se cree que pudiera tener, digamos, un poco ese perfil. El apoyo posterior que encontró en Etruria entre el campesinado pues le ha llevado a pensar si de alguna manera se le podía considerar un reformador social. En cualquier caso, no tuvo, que se sepa, un apoyo significativo de la plebe urbana de Roma. La imposibilidad de lograr el consulado por medios legales pues es lo que le hace organizar una revuelta, una conjura, primero para dar un golpe de Estado en Roma y segundo para dar un golpe de Estado en provincias. El texto 2 que hemos visto antes son los apoyos fundamentales que tenía en Roma, que tenía Catilina. Pero como la revuelta no solamente tenía la cabeza a Roma, a la cabeza del imperio como objetivo, también se preveía unas revueltas, unos levantamientos en Etruria, en el Piceno, en Apulia y también en Galia Trasalpina y en la Galia Cisalpina. No nos vamos a hablar de esto, pero sí quiero recordar que César, que tenía una habilidad política absolutamente asombrosa, aunque César todavía no tiene cargos de importancia, por supuesto, todavía le quedan unos años para ser cónsul, pero es que ya en el año 68 a.C., todavía no había venido ni como pretor a la Hispania Ulterior, ya andaba agitando los ánimos, lo sabemos por un pasaje de Suetonio, ya andaba agitando los ánimos de las colonias latinas de la Galia Cisalpina para que pidieran la ciudadanía romana. Tenéis que pedir la ciudadanía romana. Es decir, agitando, generando, digamos, pequeños impulsos no a la conjura, pero sí pequeños impulsos a cierta desestabilización política que jugase, lógicamente, en sus intereses. De hecho, será César, porque es que si no, no tiene ningún sentido que hace aquí la Galia Cisalpina. La Galia Cisalpina está vinculada a este problema porque hay unas colonias latinas donde la población no tiene todavía la ciudadanía romana. Y César les insta a pedirla ya en el 68. Él mismo les va a dar la ciudadanía romana en el año 49. Es una línea que no vamos a seguir, pero hay muchos conflictos entre cruzados que se pueden, que laten o que están ocultos en la trama de Catilina. Volviendo un poco a la cronología, ya que contamos con algo de cronología, afortunadamente por la información que tenemos gracias a Salustio y gracias a Cicerón, sabemos que en el día 21 de octubre del 63, por la noche, bueno, la situación fue la siguiente. Marco Licinio Craso, que tenía una posición ambigua, podemos pensar que podía estar con los conjurados, una posición ambigua. Marco Licinio Craso, en su casa, por la noche, recibe unas cartas anónimas, se las da al portero. Una de las cartas va dirigida a su persona y otras a aristócratas destacados de la ciudad de Roma, desvelando, las cartas son anónimas, y es que esto, claro, no pudo servir luego como prueba, desvelando que va a haber una sublevación en Roma, que se van a quemar diversas partes de la ciudad y que se va a asesinar a determinados aristócratas destacados de la República Romana.
Craso solamente abre la carta dirigida a él, la carta otras fue dirigida a Marco Claudio Marcelo y a Caequilio Metelo. Bueno, esto no tiene demasiada importancia. Varias cartas destinadas a personas destacadas de la política romana de la época. Entonces, Craso directamente esa misma noche se las va a enseñar a Cicerón. Vacila, pero se las enseña a Cicerón. Es el primer soplo, por así decir, que tiene Cicerón sobre la conjura, que seguramente que algo sospechaba, pero hay que tener pruebas. Estas cartas se presentan al día siguiente, es el 21 de octubre, se presentan en el Senado, se dan a conocer. Vamos al texto 3 y 4, vamos a ir a los textos 3 y 4. Informa el cónsul, informa Cicerón en el Senado la asistencia de estos preparativos, de que hay una conjura y de que puede haber una revuelta en Etruria. La revuelta será efectiva, esto es el 21 de octubre, la revuelta se va a hacer efectiva el 27 en Etruria. Pero lo que queda desactivada al desvelarse en el Senado, lo que no ocurre nada es en la ciudad de Roma. Pero Cicerón logra, presionando al Senado con unas cartas que no pueden ser utilizadas como una prueba contundente porque son unas cartas anónimas. Y eso fue el problema. Pero ya será Cicerón dentro de poco con otras. Estas cartas anónimas que hablan de estas conjuras, de esta conjura doble en Roma y en Etruria, fundamentalmente, logra presionar al Senado para que emita algo de dudosa legalidad, que es un decreto, un senatus consultum ultimum. El senatus consultum ultimum, que es, digamos, que esos mecanismos que tiene el Estado en la recámara para momentos de violencia, de estallido, de problemas, de enfrentamiento en la propia ciudad de Roma, de desórdenes graves, otorga a los cónsules poderes extraordinarios para defender la república por cualquier medio. Es un poco ilegal este senatus consultum ultimum, porque realmente es un senatus consultum, como dice toda la historiografía, de carácter preventivo. Las veces anteriores comienzan a aparecer con Gayo Graco, los senatus consultum ultima. Había un conflicto abierto en la ciudad, y aquí el conflicto no estalló, y logra que esto fue una de las cuestiones que luego se le va a echar en cara legalmente a Cicerón una vez que haya dejado el consulado. Este tipo de senatus consultum que es ilegal porque tenía que haber emitido si realmente la conjuración hubiera dado la cara en Roma, si hubiera estallado abiertamente, entonces el senatus consultum, porque es un mecanismo de defensa del Estado. Y sin embargo no estalla y Cicerón logra que el Senado apruebe esa medida. Son los textos 3 y el texto 4. El texto 3 de Dion Casio, en base a ellas, a esas cartas, se emite un decreto que proclama el estado de emergencia y ordena la búsqueda de los causantes. Pero es que los causantes no se van a mover de Roma. Y luego el de Salustio, el de Catilina, sí nos cuenta un poco más de lo que consiste un senatus consultum ultimum, por eso he elegido este texto. Dice, de modo que lo que suele hacerse en situaciones de emergencia real, de emergencia que da la cara, de emergencia que existe en ese momento, no de posible, de potencial emergencia, que es lo que realmente pasó. El Senado decretó que los cónsules tomasen medidas para que el Senado no sufriese menoscabo alguno. Este es el poder más grande que, según la tradición romana, el Senado confiere a un magistrado. Es el poder del Estado. Organizar un ejército, dirigir la guerra, suprimir las garantías de todo tipo, aliados y ciudadanos romanos, y poseer en lo civil y en lo militar el mando y jurisdicción supremos, es decir, el poder absoluto del Estado sin límites de tipo legal. Bueno, pues eso es lo que se aprueba en este 21 de octubre, pero realmente lo sorprendente es que Catilina sigue en Roma, los conspiradores siguen en Roma. Digamos que Cicerón quiere asustar y para eso presiona al Senado, pero Cicerón no tiene, ni el Senado tiene, un motivo, una documentación de la implicación real de los conjurados. Están ahí, pero unas cartas anónimas no sirven para detener a nadie. Aunque
Por eso, como no hay evidencias concretas, Catilina y todos los apoyos permanecen libres en Roma. Y cuando Cicerón emite la primera Catilinaria, ahí está Catilina, en el Senado, escuchando los improperios y las acusaciones de Cicerón. Pero Catilina no se marchó, porque Catilina sabe que no hay pruebas. En realidad todavía no hay pruebas. Entonces, la principal preocupación, aunque es verdad que en el 27, la denuncia se hace el 21 de octubre en el Senado, y ya en el 27 sí estalló de manera abierta una revuelta en Etruria, pues los intentos, si uno se acerca a las catilinarias, a la primera catilinaria fundamentalmente, se observa que el máximo interés de Cicerón, puesto que tiene un conflicto en Etruria que puede justificar un senatus consultum ultimum, sí. El interés de Cicerón es vincular a toda costa a Catilina, que no puede todavía, con el levantamiento de Manlio. La noche del 6 al 7 de noviembre, gracias a Cicerón, podemos hablar de estas cosas, que es algo inaudito en la historia de Roma. Hubo una reunión en casa de uno de los conjurados, que se llama, Marco Porcio Leca, donde se acordó ir a casa de Cicerón para asesinarle. Pero nuevamente Cicerón, y es el texto número 9, que hemos leído una parte, pero ahora vamos a leer la primera sección, pero a Cicerón le pone en aviso esta señora, esta dama Fulvia, que convivía con uno de los conjurados, con Quinto Curio. Este individuo mantenía con Fulvia, dice, mujer de alta sociedad, una antigua relación de estrupo. Bien, como sugiere el texto, porque Quinto Curio comienza pues no a comportarse muy bien con ella, dice, a prometerle montes y mares y amenazarla a veces con la espada si no seguía sus órdenes. El caso que esta señora, dice el texto, al conocer la razón de la insolencia de Curio, no mantuvo oculto semejante peligro para el Estado, sino que, excepto el nombre del informante, contó a muchos lo que había oído y el modo como lo había oído, de la conjuración de Catilina. Esto fue principalmente lo que impulsó el interés de la gente a conceder, dice aquí el consulado a Cicerón. Salustio utiliza ciertos anacronismos porque el consulado ya se había sido concedido. Pero esta es la segunda vez, primero fueron las cartas de Craso, ahora es una información que da Fulvia, que lo único que le incita a Cicerón es, lógicamente, a protegerse, si una de las razones es que el proyecto de los conjurados quieren asesinarle, pero tampoco es una prueba de peso para encausar o detener a Catilina. En esta primera catilinaria, Cicerón no pide la muerte, aunque cuenta lo que le comenta Fulvia. Cicerón no puede pedir la muerte de Catilina, porque sabía que además no iba a existir una mayoría favorable en el Senado, pero le urge a abandonar Roma, y Catilina deja Roma esa misma noche. El abandono de Catilina esconde otra figura jurídica que conocen muy bien los romanos, que se llama el derecho de exilio, el ius exilii. Es decir, en el derecho penal romano se reconocía la posibilidad, la opción de que una persona que podía ser condenada se marchase de la ciudad de Roma, adquiriese la ciudadanía en otra ciudad para huir de una pena legal. Pues la teoría es que Catilina, exhortado claramente en las catilinarias por Cicerón, en esa sesión del Senado, le dice, márchate de Roma, y Catilina se marcha. Se marcha, insisto, como haciendo uso del ius exilii. Y se marcha, en teoría, a Marsella, pero realmente lo que hace Catilina es dirigirse a Etruria a encontrarse con Cayo Manlio y con las tropas que allí se estaban preparando. El 9 de noviembre se lee la segunda catilinaria en el foro. Cicerón confirma la marcha de Catilina y urge también al resto abandonar Roma, al resto de los conjurados, a Léntulo, a Cetego. Y como ya había, y aquí vuelvo a repetir esa idea que ya había emitido en otros discursos, que el verdadero peligro de Roma no está fuera
Los peligros de Roma ya no están fuera, sino están dentro. El peligro del Estado, el peligro para la estabilidad, para la solidez del Estado romano está dentro de Roma y no fuera. Luego, como se conoce la noticia también de la evidente de que realmente Catilina no se marchó a Marsella, sino que está en Etruria con Manlio, pues se da un paso más en los decretos de persecución de los catilinarios. Entonces, se les declara, algo que también hizo Sila en su momento, hizo que el Senado, Cicerón, los declarase hostes rei publicae, es decir, enemigos del Estado, lo que suponía que eran privados de sus derechos como ciudadanos de la República, como ciudadanos romanos, y la legitimación de cualquier violencia que pudiera ser ejercida contra ellos. Es decir, es un paso más del Senatus Consultum último. Así todo, puesto que sigue sin haber, a pesar de emitirse Senatus Consultum Ultimum, de este decreto que los declara enemigos del Estado, Catilina ya no está en Roma, pero todavía siguen los apoyos de Catilina, algunos es el pretor mismo, otros consulares, etcétera. Pues, bueno, a lo largo de todo el mes, por supuesto, se va a extender cierto alarma por toda Italia, pero hubo un episodio que precipitó los acontecimientos, y es una embajada de galos a Roma, que son los alóbroges. Estos son un pueblo que vive en las inmediaciones de la Galia Trasalpina, que luego conocida también como la Galia Narbonense, que es la Provenza francesa, el sur de Francia. Llegan unos embajadores de este pueblo galo, llegaban como tantísimos embajadores para protestar ante el Senado por los abusos de los gobernadores provinciales en la Galia narbonense. Y es de aquí que los partidarios de Catilina le piden que les apoyen, se dirigen a ellos, se entrevistan con ellos y que les den apoyo militar y además que inciten al levantamiento contra Roma en la Galia. La verdad que estos galos dudan un poco, pero finalmente se lo acaban comentando esta conversación a su patrono Fabio Sanga, que se lo dice a Cicerón. Es decir, es la tercera vía de información que tiene Cicerón. Y aquí esta va a ser la definitiva, la que va a provocar la detención. ¿Por qué? Porque Cicerón pues, planea que sigan realmente esta conversación, este pacto con los conjurados y que les pidan unas cartas firmadas por ellos. Los galos les exigen unas cartas, dice, para llevarlo realmente a nuestro pueblo y que tengan garantías de que este complot, esta promesa de conjura pues, y de colaboración con los conjurados en Roma es real. En realidad estaba Cicerón detrás de todo este proceso y cuando el día que los alóbroges se van escoltados por el puente Milvio, que es la salida para hacia el norte de Italia, pues está Cicerón con unos escuadrones militares, con tropas, esperándolos en ambos lados del río y detienen a los alóbroges con las cartas. Esto ya fue la perdición de los conjurados porque son cartas firmadas, son cartas selladas, son cartas donde se desvela la existencia de esta conjura. Son cartas que están escritas por los principales conjurados y ese es el azar. Pero esto realmente es lo que permitió la detención de los conjurados, porque en el Senatus Consultum Ultimum y de la declaración como enemigos públicos del Estado romano instó a que marchasen de Roma. Mientras estuviesen en Roma, aunque Catilina ya se había ido, la conjuración de alguna manera estaría latente. Es el texto número 10, que lo cuenta Salustio con cierto detalle. Los catilinarios encargan a un tal Publio Umbreno, que es un liberto, que contacte con los embajadores de los alóbroges y, si es posible, les induzca a aliarse en la guerra. Umbreno les revela la conjuración, nombra a los partidarios, así como a muchos inocentes de todas clases, para aumentar el ánimo de los embajadores. Mas los alóbroges estuvieron mucho tiempo dudando
qué determinación tomar, si ponerse del lado de los conjurados o no, y dando vueltas como estaban a estas alternativas, a la postre, para suerte de Cicerón, venció, y de la República, si estamos con la República, claro está, a la postre venció la suerte de la República, de modo que revelan todo el asunto tal como lo habían conocido a Quinto Fabio Sanga, que es el patrono, uno de los patronos de este pueblo galo, y conocido el plan, por Sanga, Cicerón indicó a los embajadores que fingiesen un vehemente interés en la conjuración. Aquí está la trampa de Cicerón, por eso actuó con mucha habilidad. Los alóbroges, según la recomendación de Cicerón, entran en contacto con los demás conjurados por medio de Gabinio y piden a estos una declaración jurada para llevársela con el sello puesto a sus conciudadanos. De otra manera, decían, no se les podía impulsar fácilmente a una empresa tan importante. Los otros les dan las cartas ingenuamente, la verdad, que es una ingenuidad importante hacer esto, con una embajada de galos con los que tampoco había una relación continuada de colaboración, ni podían tener los galos unos intereses específicos o importantes en la conjura. Los otros se la facilitan sin sospechar, y Cicerón, que había sido informado de todo por los embajadores, ordena a los pretores que detengan en el puente Milvio mediante una emboscada a los alóbroges y su escolta. Ahí se detiene. Este es digamos, que el momento que necesitaba Cicerón, más allá de una denuncia anónima que no va a ninguna parte. Estamos hablando de un Estado, no se puede detener a unos senadores de Roma por una denuncia anónima ni por unas cartas anónimas. Aquí ya no había cartas anónimas, sino cartas firmadas de puño y letra por parte de los conjurados con los sellos, además, correspondientes. Aléntulo, por ejemplo, que era pretor en ese momento, recibe la orden, ya se les detiene, de renunciar como pretor y son detenidos hasta que se decida su castigo. Se decreta incluso una supplicatio, que antes solo se decretaban cuando había una victoria militar. Y fue en este momento cuando a Cicerón se le denomina pater patriae, algo que enarbolará con orgullo toda su vida. El cónsul da por terminado el conflicto y se jactó, con razón, de haber desarticulado una conjura sin matanzas, sin sangre en Roma de ningún tipo. La cuarta y última catilinaria se va a celebrar en la sesión del día 5 de noviembre y, claro, han detenido a un grupo importante de aristócratas, pero ahora hay que decidir qué es lo que se hace con ellos. Todo esto lo sabemos por la cuarta catilinaria y también lo cuentan los discursos emitidos, los cuenta Salustio también en la conjuración de Catilina. Los que hablaron parece ser que fue Silano, en primer lugar, que pidió la pena de muerte, luego habló César y por último habló Marco Porcio Catón, que nuevamente va a pedir la pena de muerte para los conjurados. Los argumentos de César, que era pretor en ese momento, rechazó la condena, son los textos 11, 12 y 13, rechazó la condena sin juicio previo por un delito que realmente es verdad, que no había llegado a ser cometido y además defendió la estricta aplicación de una lex gracana, la lex Sempronia de Capite Civis, que exigía que ningún ciudadano romano pudiera ser condenado sin juicio previo y sobre todo negándole el derecho de apelación, que es propio de la ciudadanía romana. Los textos 11, 12 y 13, también es verdad, César, la famosa clemencia de César, de la que tantas veces se ha hablado, pero también es verdad que César tiene un sesgo popular y pues tiene de alguna manera, independientemente de que estuviera convencido de que un castigo menor que no fuera la pena de muerte sería una solución más adecuada a las circunstancias, efectivamente había una conjura, pero la conjura no estalló. Entonces, César consideraba excesiva la condena a muerte. Las posiciones de unos y de otros están en los textos 11, 12 y 13. Habla César en primer lugar. Silano no la he puesto porque, bueno, es la posición de Catón. Dice César, perdón. Mi parecer es el siguiente: confiscar sus bienes, ponerlos a ellos en prisión en los municipios que cuenten con más medios para ello
y que en el futuro nadie puede traer a debate su situación ante el Senado ni ante la Asamblea Popular, y que si alguien actúa en contra de esto, el Senado juzgue su acción contraria al Estado y al bien público. Es decir, obligarlos a vivir permanentemente desterrados en municipios y colonias de Italia e inhabilitarlos de por vida para desempeñar cualquier cargo. La posición, el que habló al final fue Marco Porcio Catón, el bisnieto de Catón el Censor, que era un militante estoico, enorme, conocido, digamos, por su exigente actitud ética, para algunos demasiado exigente. Es Catón de Útica, el que se suicidó en África después de leer el diálogo sobre el alma, el Fedón de Platón. Se suicida. Era un político romano de militancia estoica. Bueno, pues dice Catón, en consecuencia, es mi veredicto, no voy a leer todo el texto, sino la negrita. Se procede a aplicar la pena de muerte a los susodichos confesos, porque tuvieron que confesar, evidentemente no podían negar la autoría de las cartas, reos en flagrante delito de crimen capital. Hay una votación en el Senado. César mantuvo una actitud muy ambigua. De hecho, fue algo más crítico, veladamente más crítico, con la posición cesariana, que es el texto número 13. Dice, bueno, si vosotros os inclináis por la opinión de Gayo César, como él en política ha seguido el camino que se tiene por popular, tal vez siendo el autor y el defensor de esta propuesta, yo habré de temer menos los ataques del pueblo, etc. Noto, dice irónicamente, que falta aquí alguno de esos que desean hacerse pasar por populares, seguramente para no dar sentencia capital contra unos ciudadanos romanos. Populares, senadores populares que no están en el Senado, para no manifestarse respecto a la votación de pena capital. Ahora bien, Gayo César sabe perfectamente, porque es el argumento de Gayo César, que existe una ley sempronia, que la que acabamos de mencionar, que se puso en vigor pensando en los ciudadanos romanos, pero que quien se muestra enemigo de la República no puede ser de ningún modo ciudadano. Los argumentos de César expuestos en la Cuarta Catilinaria para negar la pena capital, por considerarla una pena excesiva, fue realmente el argumentario que aplicó, que luego en el 58 aplicó Clodio contra Cicerón para instarle al exilio que Cicerón iba a aceptar, como comenté antes, voluntariamente. ¿Cuál es el argumento jurídico? Porque en Roma siempre hay argumentos jurídicos. Claro, el argumento jurídico de Cicerón, que no se le aceptó en el 58, sí fue operativo en el 63, es que habían sido declarados hostes, enemigos públicos del Estado. Hostes publici rei publica, enemigos públicos del Estado. Y una consecuencia de que te nombren enemigo del Estado es que pierdes automáticamente la ciudadanía. Pues lo que dice Cicerón, digo, no podemos aplicar la legislación de la lex sempronia, que exige desde un juicio previo. Realmente es muy dudoso y es de dudosa legalidad que el Senado tuviera competencias para hacer lo que hizo, para detenerlos, condenarlos y ejecutarlos en el mismo día. Se ejecutaron por la noche. Entonces, el argumentario de Cicerón es un argumentario jurídico, pero como a veces son los argumentarios jurídicos un poco falaces. Entonces, lo que dice él, dice, son enemigos del Estado y en nuestro organigrama jurídico, quien se declara, o en nuestros modos jurídicos, a quien se le declara enemigo del Estado, pierde automáticamente la ciudadanía romana. Luego, la legislación César que tú estás aludiendo para negarles la pena capital no puede ser aplicada en su caso, porque no son ciudadanos de Roma. O sea que estos argumentos son los que va a utilizar luego Cicerón en el 58, pero no son admitidos y Cicerón se va. Pero lo que está claro es que el Senado no tenía potestad. La base jurídica, insisto, es considerar que esta gente detenida, en cuanto que habían sido declarados hostes, no eran ciudadanos romanos y, por lo tanto, ya no se podía aplicar en los procedimientos romanos de castigo. Son conducidos al Tulliano, una cárcel que todavía se puede ver, es la iglesia de San Giuseppe.
terrible, terrible la cárcel del Tulliano. Estaba yo aquí. Sí, es el texto número 14. Se les lleva el Tulliano, dice: el Senado votó la propuesta de Catón y se ordena a los triunviros, a los tresviri capitales, no a los triunviros, sino a los tresviri capitales, preparar lo que exigía la ejecución. Él, que no es Catón, sino Cicerón, en persona conduce al Léntulo a la cárcel. Y hay una descripción muy patética de lo que es la cárcel del Tulliano, hecha por Salustio. Hay en la cárcel, al subir un poco a la izquierda, un lugar que llaman el Tulliano, a una profundidad de unos 12 pies bajo la superficie de la tierra. Está encuadrado por 4 paredes y encima hay una bóveda formada por arcos de piedra. Pero dado su abandono, su oscuridad y su hedor, su aspecto es desagradable y terrible. Cuando Léntulo fue bajado a este lugar, los verdugos, según les había ordenado, los estrangularon con un lazo. Y así desaparece, como dice el texto, un ilustre patricio de la familia de los Cornelios, que había ostentado en Roma el mando de cónsul, y a Cetego, Statilo y Cepario se les aplicó del mismo modo la pena de muerte. ¿Desaparece la conjura? No, porque Catilina no está en Roma. Catilina ya se había huido, Catilina está en Etruria con Manlio, y ahí sí que hay una revuelta armada. Hay una batalla de Pistoia donde acaba muriendo Catilina. La verdad que estaba mirando, con cierta... se lanza... Un momentito, por favor, a ver si lo tengo. La muerte de Catilina, sí, que lo tengo delante de mí. En el texto 15, estamos ya en el 62, mientras sucede esto en Roma no llegó a estallar nada. Por eso luego el último texto de Orosio, que enlaza nuevamente lo de Roma contra Roma. Donde estalla la conjura va a ser en Etruria. Mientras eso sucede esto en Roma, con todas las tropas que él había traído y las que Manlio tenía ya, Catilina forma 2 legiones. Catilina, con los emblemas, utiliza el emblema del águila de Mario, que fue el primero en utilizarla. Catilina siempre intentando dar legitimidad, dignitas a su causa. Dotando conforme al número de soldados de que disponía, y se enfrenta a las tropas romanas destinadas allí, lógicamente, y cuando Catilina ve derrotadas a sus tropas y que ha quedado él con unos pocos, sin olvidarse de su linaje y de su prístina dignidad, por lo menos Salustio le da cierto coraje a Catilina, se lanza corriendo donde más enemigos había y peleando es acribillado allí. Y aquí es el fin de Catilina y se da por clausurada en el año 62 la conjura de Catilina. Para ir acabando, causas de la conjura, que no es fácil. La causa última de la conjura, hay un conglomerado de motivos, se puede pensar para hacer la conjura, pero esa causa última quizá no la sabemos, quizá porque no se produjo en Roma y por eso no se desarrollaron los motivos de la misma. Pero si prestamos atención a los apoyos que respaldaban a Catilina, podemos más o menos, luego tengo el texto donde Cicerón divide los apoyos en 6 grandes grupos. Cicerón está siempre en todo y nos da esa información. Pero habría 3 grupos fundamentales que están con la conjura, cada uno por un motivo. Los deudores, que aparecen. El problema de deuda, sobre todo después de la guerra social, es importante por una serie de motivos que tienen que ver con el propio desarrollo de la historia de Roma. Algunos mencionaremos ahora. Los propios colonos silanos y los afectados por la colonización silana. Es decir, hay un problema campesino y un problema de tierras porque hay zonas donde están un poco desvinculadas de los problemas políticos de Roma, pero sí se levantan en armas. Y luego los hijos de los proscritos, que esto es un problema que generó Sila. Es cierto que el paso de los Graco por la política romana fue un paso desestabilizador, porque realmente lo que los gracos hacen, yo no creo que sea tan importante la reforma agraria de los Graco. La herencia gracana es una herencia política, es una herencia
si no hay un romanista por aquí, voy a decir constitucional, porque cada vez que decimos Estado o utilizamos la palabra constitucional, se llevan las manos a la cabeza. Con muchas comillas utilizo el término. Es una relectura constitucional de las formas de gobierno romanas. Es la herencia que es lo que da lugar a la causa popular. Pero luego viene Sila. Sila lo que intenta es poner un dique, volver todo lo que se pueda, de hecho inhabilita a los tribunos de la plebe, volver al estado de cosas previo, donde el Senado tenía preeminencia, previo a la reforma gracana. Pero el paso de Sila por la política romana fue un factor enormemente desestabilizador de la misma. Aunque, bueno, podríamos hablar en otro momento del avance, de la adscripción de las tribus, de los nuevos ciudadanos romanos, en términos generales, por ejemplo, él generó el problema de los proscritos, de los hijos de los proscritos. Sila emitió un edicto de proscripción, pero es que luego emitió una ley incluso para confiscar los bienes de todas esas personas que han muerto en las proscripciones, pero es que además en esa ley inhabilitaba durante 2 generaciones a los hijos de los proscritos a acceder a cualquier magistratura en el Estado romano. Es decir, que es un caldo permanente de cultivo en época de Cicerón, permanente dentro de la aristocracia romana. Jóvenes patricios que por esta ley silana, que no se derogó hasta el año 49, no pueden acceder a la ciudadanía, no pueden acceder a los cargos públicos, y que son fuente de prestigio, pero también una fuente importante económica, de sostenimiento económico. Entonces, digamos que pueden ser a grandes rasgos los deudores, los propios colonos silanos y también este foco de descontento, aparte de cuestiones meramente particulares. ¿Me alargo en exceso? Bueno, 10 minutos. Bueno, es un texto largo, es el texto 16, grupos sociales que apoyaron a Lucio Sergio Catilina. Yo los he dividido en 3, pero yo creo que es importante ir al lenguaje de las fuentes. ¿Qué dicen las fuentes? Pues Cicerón, tan sistemático él, las divide en 6 grupos. Está en negrita para facilitar la lectura. Dice, una clase es la de aquellos que, teniendo unas grandes deudas, son dueños de unas posesiones todavía mayores, a las cuales sienten tal afecto que no pueden desprenderse de ellas. ¿Por qué? Porque desprenderse de las posesiones significa un detrimento de la dignidad de estas personas que pertenecen a la clase alta romana. Dice la segunda, pero bueno, problema de deudas. La segunda clase es la de aquellos que, aunque se ven agobiados por las deudas, no obstante, quieren hacerse dueños de la situación y piensan poder conseguir con la revolución unos honores que con la república en paz no les queda la menor esperanza. Pero volvemos a estar con las deudas. La tercera clase son los colonos silanos, los hombres procedentes de las colonias fundadas por Sila. Tales sujetos, construyendo casas como los grandes señores, disfrutando de unas tierras selectas, de muchos esclavos y de suntuosos banquetes, contrajeron tan grandes deudas que para poder librarse de ellas debían llamar a Sila de los infiernos. Pero les advierto que se dejen de desvaríos, dice Cicerón, y que no piensen en proscripciones ni en dictaduras. La cuarta clase la forma una mezcla confusa y turbulenta de hombres que también desde hace tiempo están abrumados por las deudas y que nunca levantan cabeza. El quinto lugar, los parricidas, los asesinos, en fin, todos los criminales. Y la última clase es, no solo por su orden, sino también por su misma condición y por su vida, la propia de Catilina, bueno, el entorno de Catilina. La deuda, la abolición de las deudas, la tabula novae que pretendía, borrón y cuenta nueva, por así decir, que pretendía Catilina, realmente eso sí que estaba intentando paliar uno de los graves problemas de endeudamiento que pregnaba a todas las clases sociales. De hecho, en época de Quina ya se aprobó la Lex Valeria de Aere Alieno, que condonaba las 3/4 partes de cada uno de los préstamos que se debían a los acreedores. Crawford ha estudiado un poco estos años y considera que la crisis del 64-62 fue de tal calibre, no hubo apenas acuñaciones, que la circulación monetaria quedó prácticamente paralizada.
Es verdad, además, que el Senado fue ampliado por Sila, de los 300 miembros pasaron a los 600, entonces hizo que la competencia en la oligarquía romana fuera feroz y se necesitasen cantidades ingentes de dinero para los sobornos. El uso del soborno estaba absolutamente fuera de control en Roma, lo que obligaba constantemente a contraer deudas. Hasta los propios embajadores que venían de diversas partes del Mediterráneo a Roma a solicitar cualquier cuestión o a quejarse, pedían préstamos en Roma, ¿para qué? Para sobornar a los romanos y que la causa les fuera conforme a sus propios intereses. Había mucho gasto también en dispendios privados y luego también en un contexto histórico más global también hay que tener en cuenta lo que pasa después de la guerra social. La guerra social dio la ciudadanía romana, acaba con una lex Julia, la lex Julia de Civitate, que concede la ciudadanía romana a todos los itálicos que formaban parte de una parte del ejército romano, que es la Formula Togatorum, que agrupaba a itálicos y latinos. Bueno, pues en el año 90 esta lex Julia le da la ciudadanía romana a toda Italia. Es una expresión un poco genérica porque hubo un problema adicional, pero ¿qué supone? Bueno, pues que estos, al convertirse en romanos, al igual que el resto de los romanos, ahora es toda Italia, están exentos del tributo del que estaban desde el año 167, creo recordar, que es el año en que se suspende la tributación en Roma, por lo tanto, unos ingresos que venían de los itálicos también desaparecen porque se accede a la ciudadanía romana, pero es más, toda esa prestación militar que itálicos y latinos tenían que hacer a Roma, pagado por sus propias ciudades, al formar parte, en cuanto que ciudadanos romanos, desaparece la Formula Togatorum y se integran en las legiones romanas, pues es un sostenimiento de tropas que también corre ahora a cargo del Estado. Luego, por otro lado, pues la invasión de Asia por Mitrídates, las guerras civiles entre Octavio y Quina y Mario y Sila, todo ello provocaron un decaimiento económico importante en la República. Habría que esperar que Pompeyo vuelva de Oriente, después del 62, donde Crawford da la cifra, dice que los ingresos de Roma aumentaron de 50 millones a 135 millones de denarios. Pero en el periodo en el que se produce la conjuración de Catilina, el 66, 65, 64, 63, el problema de numerario en Roma parece ser que fue importante. Y luego, para ir acabando, los colonos de Sila. Bueno, pues los colonos de Sila son los veteranos de Sila, del ejército de Sila, a los cuales Sila premió con tierras en Italia, pero tierras que arrebató a sus legítimos ocupantes, con lo cual se crea un descontento por aquellos que fueron desprovistos de tierra para que la ocupasen los colonos silanos. Pero a la vez esta tierra, y lo sabemos por la información que nos dan los textos, mucha de esta tierra que se concedió fue tierra pública del Estado. Entonces, cuando los tiempos históricos cambian de los tiempos silanos a los tiempos de la década de los 60, donde se reactiva, digámoslo así, a través de la política tribunicia, se reactiva la causa popular, la línea gracana, bueno, pues al ocupar territorio público que puede ser reclamado por los tribunos, porque es territorio que no puede ser dado en propiedad, porque es territorio público del Estado y se había dado por parte de Sila, pues hay una gran inseguridad jurídica. Así todo, había una lex agraria contra la que se pronunció Cicerón, la lex Servilia Rula, que perseguía repartos de tierra y quería reconocer, precisamente para mitigar este problema, a los colonos silanos el título de propiedad de las tierras que ocupaban, con lo cual se desactivaba un problema existente que alimentó también la conjuración silana. Como esta lex no se aprobó, como comentamos antes, Cicerón se puso radicalmente en contra, y no voy a hacer uso de algunos textos que tengo, pero que son muy interesantes al respecto, y no se llegó a votar porque lo que también comenté antes, que un tribuno de la plebe dice que iba a emitir la interquesio, ni se llegó a votar. Estos problemas que podía haber solucionado distribución de tierras y seguridad jurídica para los colonos silanos, con lo cual desactivar una causa de descontento, no pudieron llevarse a efecto y alimentaron la conjura de Sila. Y luego la conjura de Catilina, perdón. Y luego, por último y acabo, el tema de los proscritos, otra causa importante que hablé antes,
antes, además de ese edicto de proscripción, se emite la Lex Cornelia, la emite Sila de Ostibus Rei Publica, que referida no solo a los proscritos, sino a todos los enemigos, particularmente los que habían muerto durante los enfrentamientos, y esta ley establecía la confiscación de bienes y, para los hijos de los proscritos, como comenté antes, la prohibición a los descendientes durante 2 generaciones de presentarse a las magistraturas. Esta medida creó un grupo de aristócratas que intentaban rehabilitarse por todos los medios, incluidos los violentos, y por tanto también apoyaban a Catilina. Los tribunos del 63, porque insisto que en el 63 la actividad tribunicia es una actividad popular que recupera, hay un artículo de Drummond maravilloso sobre el tema, la línea popular de los Graco. Los tribunos del 63 intentaron derogar la prohibición, pero Cicerón se opuso en la creencia de que el acceso a las magistraturas de estos proscritos alteraría el equilibrio de gobierno en Roma. No es de extrañar, por tanto, que muchos de ellos apoyasen a Catilina y siguieran alterando la política romana hasta que una Lex Antonia del 49, hasta el 49, esta prohibición, o sea, es que a hijos de patricios se les prohíbe presentarse a las magistraturas, que fue promovida por César, abolió la ley. Con esto ya acabo. Con el último texto, el texto de Orosio. Una conjuración, o como dice el subtítulo de la conferencia, Roma contra Roma. Queda la conjura de Catilina como una conjuración, como quizá un proceso magnificado, pero que no fue tan grave, fue magnificado por Cicerón, pues porque le interesaba pues, dar importancia a su consulado como el salvador de Roma, el stator, el que detiene un peligro romano, pero que la conjuración no fue importante. Yo sí creo que la conjura tenía aviso de tener una importancia, lo que pasa que la habilidad ciceroniana, la posibilidad de tener en los momentos oportunos información, pudo, como lo hizo, neutralizar esta conjura. Pero hubiera sido un velum. La conjura de Catilina solo puede entenderse como una guerra, como un episodio más desactivado, pero como un episodio más de las guerras civiles. Por eso está muy bien empleado, insisto, esa frase de Roma contra Roma. Lo último, vemos el texto de Orosio y finalizo. Dice, por esta misma época tuvo lugar y fue descubierta la conjuración de Catilina dirigida contra la patria, siendo finalmente sofocada en un auténtico enfrentamiento civil en Etruria. Fijaros que dice, in Etruria vero civili velo. Es que tanto Cicerón como Salustio hurtan la denominación de velum civile a la conjura. Sin embargo, qué fino está Orosio cuando dice el enfrentamiento civil, que lo llama civil, es guerra civil, dice, los conjurados fueron ejecutados en Roma. Y los conjurados, dice, consci conjurationis, es decir, lo de Roma fue una conjura, no una guerra, y lo de Etruria fue una guerra y no una conjura. En realidad, todo obedece al mismo proyecto de golpe de Estado. No se convirtió en una guerra en Roma, insisto, porque se neutralizó. Pero la conjuración de Catilina hay que entenderla, y además solo puede ser entendida así, en el marco de las guerras civiles que asolaron los últimos años de la República Romana. Muchas gracias por su atención.